Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul 8100 Ecolite 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama 8100, la cual está considerada como la gama alta del fabricante Motul. Comenzamos con la ficha técnica. El fabricante nos indica que homologa la norma API SN+, aunque muy probablemente las nuevas partidas ya vengan con API SP, así como también ILSA GF5, que a la vez también es muy posible que las nuevas partidas que vaya sacando cumpla la norma ILSA GF6A. Tanto la norma API SP como la norma ILSA GF6 salieron apenas hace un par de meses, de ahí que posiblemente a la hora de comprar este modelo en concreto de aceite todavía podáis encontrar alguna unidad de la partida antigua, pero no hay mayor inconveniente porque en cuanto a lo que es la base y el paquete de aditivos son exactamente lo mismo. En cuanto a homologación de fabricante, homologa la norma General Motors GM Dexos 1 Gen 2, así como también Chrysler MS6395, Ford 929A, 946A, General Motors 4718 y también 6094M. Nos indica que es recomendado utilizarlo en vehículos Sakura, Chrysler, Dodge, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru o Toyota. Básicamente en cualquier motor que requiera un SAE 30 en caliente y que recomiende un aceite con baja viscosidad HT/HS. Pasamos a las propiedades físicas. Nos indica que tiene un SAE 5W30, densidad 20 grados, 0,847, viscosidad cinemática 40 grados, 67, viscosidad cinemática 100 grados, 11,4. Viscosidad HT/HS es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga, alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos da un valor de 3,3, con lo que es un aceite ahorrador de combustible. Índice de viscosidad 166, punto de congelación 39 grados bajo cero, punto de inflamación con el método ASTM D92 con el crisol abierto 228 grados, concentración de ceniza 0,85 y TBN, que es la reserva alcalina, da un valor 8,5. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado que pueden ser perjudiciales para la salud, aparecen dos predominantes con concentraciones comprendidas entre un 25 y un 50% y se repite nuevamente con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, aparece un K72623871 y 647425447, que ambos pertenecen a las bases HC, pertenecientes al grupo de las bases 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados, 61,01, y aquí hay bastante disparidad con lo declarado por el fabricante y bueno, en este caso es una disparidad que juega a favor nuestra, ya que en frío es menos viscoso que lo declarado por el fabricante. El fabricante declara una viscosidad cinemática a 40 grados de 67 y aquí ha dado 61,01. En cuanto a la viscosidad a 100 grados da un valor 11,06, ligeramente inferior a lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 176, en este caso sí que hay bastante disparidad con lo declarado por el fabricante, pero este índice, como se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados y estas no coinciden con lo declarado en la ficha técnica, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado un valor 6,17, pero lo he dejado con un asterisco ya que el método utilizado para medir esta prueba ha sido distinto, así que podemos intuir que aproximadamente sea en torno a un punto y medio superior. El fabricante declara un TBN de 8,5, este se quedaría muy próximo a 8. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da un valor 1,82, es un valor promedio, y aquí siempre indico que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, pues la alcalinidad se va a ir reduciendo y el TAN va a ir elevándose poco a poco. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto al resto de características como las cenizas, congelación, inflamación, bombeo, porcentaje de evaporación, NOx y azufre, por desgracia el laboratorio no lo ha medido.
Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, da un valor 201, es un valor bastante elevado. Si bien es cierto, no va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto otros aceites con 300, 800 e incluso 1000, 201 es un valor bastante elevado y más dentro de la propia Motul. Este aditivo hay muchos fabricantes que no lo utilizan, otros que sí. Como norma general, en la mayoría de los aceites nos solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 80, 100, 120, 201 está por encima de la media. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 681, 872 son valores promedios comparados con otros aceites 5W30 similares. Boro hace función de dispersante, lleva 96, es un valor ligeramente elevado, al igual que con el molibdeno. No va a batir ningún récord, pero sí que es una concentración bastante elevada. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva mucho, 472. Esta tan alta concentración de magnesio viene ligada directamente a la norma Dexos 1 Gen 2, la cual intenta prevenir o evitar un fenómeno bastante indeseado que sucede en algunos motores de inyección directa, gasolina, tanto atmosféricos como turbo, y es picado de biela a bajas revoluciones. No es un mal endémico que sufran todos los motores de inyección directa a gasolina, pero sí que parece ser que es bastante propenso el producirse en bastantes motores del grupo General Motors, sobre todo los que son de baja cilindrada. Se ha descubierto que reduciendo la concentración de calcio y aumentando bastante la concentración de magnesio, pues este fenómeno indeseado se mitiga. En cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente, da un valor 1327, que si bien es cierto tratándose de un aceite full saps, como es el caso, es una concentración bastante baja, solemos ver concentraciones en torno a 1800, 2000, 2500, en algunos full saps hemos llegado a ver incluso 3500, pues en este caso, como va acompañado de una bastante elevada concentración de magnesio, pues el fabricante ha prescindido de tener que utilizar el calcio, que es precursor del LSPI. En cuanto al wolframio, así como también el titanio, son aditivos que hacen función antioxidante y antidesgaste. Se ha medido, no se ha utilizado, no me suena que Motul utilice ninguno de estos dos tipos de aditivos en ninguno de sus modelos. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que en los aceites vírgenes sin utilizar nos sirve para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster, en este caso da un valor 6, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, ahora puedes unirte y convertirte en tabernero para apoyar al canal y así puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FT, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está muy baja y unido al parámetro de oxidación de tan solo 6, este aceite no lleva éster, y la siguiente cresta, no menos importante, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, esto es señal directa de que el fabricante ha utilizado para la formulación de este aceite base HC, perteneciente al grupo de las bases 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar el paquete de aditivos utilizado, lleva mucho molibdeno, lleva bastante boro, lleva mucho magnesio, es un paquete de aditivos muy moderno. Aquí no hay nada que sea homeopático. En cuanto a las propiedades físicas, si bien el laboratorio no ha realizado toda la batería de pruebas que nos hubiese gustado, en principio la viscosidad a 40 grados es bastante dispar por lo declarado por el fabricante, que bueno, en este caso juega a nuestro beneficio porque es interesante que el aceite cuando está frío sea lo menos viscoso posible. En cuanto al TBN, si bien es cierto se ha utilizado un método distinto al que estamos acostumbrados a ver, pues sumando esa variación que puede haber en torno a un punto y medio, sí que todavía se queda ligeramente por debajo de lo declarado por el fabricante. Hemos visto otros modelos que cumplen esta misma norma con un TBN algo superior, pero con todo y con ello está dentro de un rango promedio. Cuanto a la base utilizada, es quizás de donde más pueda flojear este aceite, o bueno, más que pueda flojear, flojea, y es que ha utilizado una base HC por todos conocida. Es una base sencillita que utilizan muchos fabricantes, más bien en su gama baja, pero bueno, es una base que cumple. En general es un aceite muy correcto, a destacar principalmente el paquete de aditivos, que es de donde puede sacar pecho este aceite.
En cuanto a las propiedades físicas, pues no tiene ninguna carencia apreciable, tampoco tiene nada a destacar especialmente y me parece un aceite muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y suele rondar la garrafa de 5 litros entre los 29, 30, 31 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta el rico paquete de aditivos, las propiedades que tiene y la base, pues lo veo en su precio. Y bien, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir como siempre sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos casi 600 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo de los aceites y de la mecánica en general. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.